Hola a todas y todos. Mi nombre es Constanza Bartolucci y hoy les voy a hablar de la sexualidad en la persona mayor. Para eso me va a acompañar Sol. Hola Sol, quien con sus hermosas ilustraciones va a hacer esta presentación más dinámica y más lúdica y más entretenida. ¿Comenzamos? Perfecto. Entonces, hay dos ideas claves que a mí me interesa transmitir a lo largo de esta presentación. La primera se relaciona con la idea de que las personas mayores son personas sexuadas y sexuales que tienen la capacidad de disfrutar de su sexualidad de manera plena y satisfactoria, si es que así ellas lo desean. Esto se relaciona con los derechos sexuales. Y de ahí deriva la segunda idea de que, por esta razón, nosotros como profesionales de salud, pero todos los otros agentes también de la comunidad, debemos reconocer esto para reconocer esta realidad y los elementos que puedan afectar esa sexualidad para que puedan disfrutar de su sexualidad. Entendiendo esto y comprendiendo que vamos a hablar de sexualidad en las personas mayores, tenemos que pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de sexualidad. Generalmente cuando hablamos de sexualidad tendemos a reducir la sexualidad a genitalidad, a penetración, por ejemplo, o actos sexuales. Y si bien son elementos importantes también de la sexualidad, no es lo único. La sexualidad es una dimensión intrínseca de todos los seres humanos que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte y que durante ese transcurso va a ir cambiando como nosotros mismos también cambiamos. Ahora, la sexualidad es nuestra y nosotros decidimos cuándo deseamos y si deseamos compartirla con otras personas. La sexualidad es placer, sumamente importante. La sexualidad también es comunicación y afectividad y es reproductividad también. La sexualidad se expresa a través de actos, pensamientos, el erotismo, se expresa a través de múltiples maneras. Y un elemento clave tiene que ver con qué elementos influyen en la sexualidad. La sexualidad está influida por elementos socioculturales, sumamente importante, por elementos biológicos, psicológicos, sociales, políticos, religiosos y espirituales. Por lo tanto, comprendiendo todos estos elementos que construyen la sexualidad, es que no podemos dejar de pensar que las personas mayores son personas sexuadas. Y no podemos dejar de pensar qué elementos pueden estar influyendo en su sexualidad. Cuando pensamos en la sexualidad de las personas mayores, ¿qué elementos podemos identificar que pueden estar afectando su sexualidad? Un elemento clave son el elemento sociocultural. ¿Por qué? Porque las narrativas que nosotros creamos construyen realidades. ¿Qué significa eso? Que la manera en que yo vea a esa persona adulta mayor, la manera en que yo eh, visibilice su sexualidad, va a hacer que yo genere esos espacios de expresión de sexualidad y va a influir también en cómo esa persona se sienta libre o no de expresar su sexualidad. Pero ¿qué sucede? La sexualidad de las personas mayores muchas veces está invisibilizada, no se habla, no se considera, ni siquiera se piensa. En otros casos la tenemos un poquito como normalizada, decimos, es normal que te ocurra soledad, es normal que te duela, es normal que no tengas deseo. Y el problema de eso es que muchas veces minimizamos temáticas que les generan malestar, sufrimiento y que les preocupan. Además, muchas veces tratamos de llevar la sexualidad de la parte invisibilizada al otro extremo, es decir, imponemos un modelo de sexualidad joven que no se acorde a sus momentos de la vida. Además, cuando pensamos en la sexualidad, muchas veces también pensamos en una sexualidad normativa y nos olvidamos de la posibilidad de diversidades sexuales, por ejemplo. Otro elemento importante tiene que ver con los estereotipos de belleza. ¿Por qué? Y esto influye principalmente a las mujeres, pero cada vez influye más a los hombres. El cuerpo viejo, un cuerpo envejecido, no es un cuerpo deseable o deseante. Y eso puede generar mucho malestar, puede afectar la autoimagen, la autoestima, y eso puede afectar también la sexualidad. Además, en relación a las mujeres, se asocia mucho la fertilidad a la sexualidad y por otro lado se normaliza la falta de deseo, el dolor y muchas otras cosas. Por lo tanto, el desafío es empezar a crear nuevas narrativas y escuchar las narrativas de las personas mayores. Otro elemento sumamente importante
tiene que ver también con los cambios propios que ocurren fisiológicamente en todo el cuerpo, pero que también ocurren en la sexualidad. Yo siempre hago el ejemplo de que fuera como una escalera y le digo a mis pacientes, tú no subes una escalera de igual manera a los 30 que a los 40, que a los 50 y así sucesivamente, pero siempre la puedes subir. Si no estás siendo capaz de subirla, probablemente hay alguna problemática que te está afectando. Y es más, a veces cuando estás más acostumbrado a subir esa escalera, te va a ser mucho más fácil ese proceso en otros momentos de la vida mayor. Claro, con los cambios de la respuesta sexual ocurre algo similar, entendiendo esa respuesta sexual como en una corporalidad física, pero también mental. Siempre se habla de que el deseo, por ejemplo, en las personas mayores disminuye. Sin embargo, el deseo tiene tres componentes. Hay un componente que tiene que ver con el impulso y que se relaciona más con elementos más biológicos, que puede estar un poquito más disminuido, efectivamente, pero hay otros elementos que tienen que ver con el anhelo, temas más, la motivación, y que según la biografía, el momento vital, pueden estar mucho más enriquecidos y mucho más potenciados. La excitación, que tiene que ver con los cambios vasculares y los cambios del sistema nervioso dentro de todo el cuerpo, pero también a nivel genital, muchas veces requiere una mayor estimulación, un mayor tiempo de estímulo para generar esos cambios. Además, la respuesta excitatoria disminuye un poco y es mucho más lábil, así yo dejo de estimular o si yo me distraigo, pero de igual manera puedo recuperarla. Lo tenemos un poquito más presente en problemáticas como, más presente en la respuesta eréctil, en esa disminución de tu urgencia o en esa latencia para una respuesta eréctil, pero se nos olvida que la mujer también tiene un órgano eréctil que es el clítoris, y se nos olvida también que también tiene una respuesta excitatoria que tiene que ver con el placer y también percibe esos cambios. Además, la respuesta orgásmica también tiende a disminuir la intensidad de las contracciones y el número de las contracciones, así como la fuerza y el volumen eyaculatorio. ¿Qué importancia tiene esto? Que si yo no soy consciente de estos cambios y además impongo un modelo joven, lo que puede ocurrir es que esa persona mayor no pueda adaptarse a esos cambios. Y esa no adaptación puede generar mucho sufrimiento porque empieza a generar malestar, empieza a generar ansiedad anticipatoria y sí puede generar una problemática o una disfunción sexual. El tercer elemento clave tiene que ver con las enfermedades, sus tratamientos y la percepción de enfermedad. En realidad, cualquier enfermedad que afecte el cuerpo, la calidad de vida, la rutina de una persona, puede afectar la sexualidad. Una fatiga crónica, un dolor crónico, un problema de cadera, algo que afecte mi movilidad va a afectar mi sexualidad. Pero principalmente las enfermedades que afecten el eje endocrino, nervioso y vascular van a ser las que van a ir más directamente con la sexualidad. Especialmente las enfermedades cardiovasculares, que son las que siempre tenemos presentes con los temas de erección, al ser un síntoma centinela, pero se nos olvida nuevamente las mujeres, las cuales mencionan, mi excitación no es igual, mi sensación de placer no es la misma, no siento la misma satisfacción, no siento la misma lubricación. Además, en relación a las mujeres, tenemos que tener presente los cambios que ocurren por la baja estrogénica, que si bien ocurren en etapas más tempranas, si no son abordados previamente, en esta etapa se van a acarrear todos los cambios que pueden sufrir por un síndrome urogenital de la menopausia que no ha sido tratado. ¿Qué significa eso? Significa dolor, sequedad, alteración en la lubricación, y eso puede alterar el deseo, la respuesta orgásmica, la calidad de vida, el vínculo de pareja, pudiendo incluso generar una disfunción sexual en su pareja. En realidad, cualquier enfermedad genitourinaria, por ejemplo, podría afectar la sexualidad de una persona. Un prolapso, una incontinencia urinaria, una prostatitis crónica. No nos olvidemos también de las enfermedades neoplásicas, por ejemplo. Lo tenemos bastante presente en el cáncer de próstata, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un cáncer de mama? En el cáncer de mama, por ejemplo, las modificaciones mamarias pueden afectar la autoimagen y la autoestima, y eso va a repercutir en la sexualidad. También, los procesos quirúrgicos a nivel mamario o la misma radioterapia pueden generar alteraciones a nivel de la piel o de la sensibilidad que pueden afectar una área sumamente erógena tal vez para esa mujer. Además, si se han hecho tratamientos tanto como quimioterapia como tratamientos de modulación hormonal, eso puede afectar la lubricación, generar sequedad, dispareunia y alterar las relaciones sexuales, más allá de toda la afectación que un proceso oncológico puede tener en la persona y en su ambiente.
Otro elemento importante, por ejemplo, las enfermedades mentales, como la ansiedad y la depresión, también frecuentes en esta etapa de la vida, que también se asocian a problemáticas relacionadas a la sexualidad. La polifarmacia, estos pacientes muchas veces están con muchas medicaciones. La verdad es que gran número de medicamentos puede afectar la sexualidad. En esta etapa de la vida, tener sobre todo presente antihipertensivos y antidepresivos, que efectivamente son los que usamos con bastante frecuencia y afectan a estas personas. ¿Qué es lo importante de esto? Tener presente que estas enfermedades están y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un abordaje integral y pensar que si para esa persona la sexualidad es relevante, tenemos que integrarla dentro de esa decisión. Finalmente, un elemento también que va a influir en esa sexualidad tiene que ver con esa biografía. ¿Cómo ha sido mi historia de vida? Y específicamente, ¿cómo ha sido mi historia de vida sexual? ¿Qué, ¿Cómo ha sido mi sexualidad? ¿Qué pienso yo de la sexualidad? ¿Cuál es mi disposición respecto a la sexualidad? Además, ¿cuál es en esa trayectoria de vida, en qué situación actual estoy? Por ejemplo, ya he dejado de trabajar, tengo más tiempo para hacer otras cosas, tengo más tiempo para disfrutar otras cosas, em, o todo lo contrario, tengo que seguir trabajando, tengo personas que dependen de mí, o, más complejo aún, yo dependo de terceras personas, dependo de un cuidador o cuidadora, dependo de mis hijos, estoy en una institución, rodeado de personas que me están cuidando, que no reconocen mi sexualidad y por lo tanto no tengo espacios de intimidad. De la mano de lo mismo y de esa trayectoria y de esa situación vienen los vínculos sexoafectivos. ¿Tengo pareja? ¿No tengo pareja? ¿Quiero tener pareja? ¿Cómo ha sido mi historia sexual con esta pareja? ¿Cuáles son las habilidades eróticas dentro de este vínculo? Y algo sumamente frecuente, que encontramos muchas veces parejas en donde uno está siendo de cuidador y la otra persona va viviendo una enfermedad larga que deteriora y de mucho cuidado, en donde se han mantenido inactivos sexualmente además durante ese periodo, luego viene un periodo de viudez y esa persona desea retomar su vida sexual, con todo lo que significa comenzar a conocer personas, cómo hacerlo, y reiniciar o retomar una vida sexual que había estado un poco dormida, con un cuerpo completamente desconocido. Entonces, si vemos, la verdad es que el panorama es muy rico. Las sexualidades de las personas mayores es inmenso y es muy difícil catalogarlas. Hay varios estudios que plantean que la sexualidad a lo largo de la vida, eh, la actividad sexual principalmente, tiende a disminuir. Pero claro, no sabemos cómo definen un poco la actividad sexual en estas evaluaciones. Además, dicen que en general las mujeres se mantienen más inactivas, pero en general se mantiene una actividad sexual. Hay unos estudios bien interesantes que a través de las narrativas de estas personas mayores plantean cómo de una sexualidad más genitalizada se van dando cuenta que en este momento de la vida están teniendo una sexualidad mucho más emocional, de caricias, enriquecedora, centrada en el placer, en disfrutar el placer también de sus parejas, dejando incluso la genitalidad un poquito más de lado. La verdad es que, claro, ese es un modelo muy rico de sexualidad. Yo hago un poquito de abogado del diablo y me planteo, ¿es esto así? Porque obviamente hay una maduración de esa sexualidad y un crecimiento de esa sexualidad que evidentemente está, pero además hay un sentimiento de resignación en donde muchas veces esas personas quieren recuperar parte de su funcionalidad, pero nosotros como profesionales no preguntamos o no le damos importancia y un poco se resignan, porque las palabras que yo muchas veces escucho son, Constanza, no sé por qué me demoré tanto tiempo, yo estaba disfrutando, pero la verdad es que yo también quería poder incorporar la genitalidad dentro de mis prácticas sexuales. No nos debemos olvidar que, si bien la sexualidad no solo es genitalidad, también es una parte de la sexualidad, es una práctica más. Por lo tanto, el mensaje es que reconozcamos todos estos elementos que pueden estar influyendo en la sexualidad de las personas e invitarlos a que comencemos a construir nuevas narrativas en donde estas personas, si es que lo desean, pueden vivir una vida sexual satisfactoria y placentera. Muchas gracias, espero que haya sido para ustedes una charla enriquecedora y que además hayan disfrutado y gozado de las hermosas ilustraciones de Sol. Muchas gracias, Sol. Adiós.